Y cuanto menos recordamos una de las frases del presidente Horacio Cartes cuando asumía en acto público en el Palacio de Gobierno a toda la sociedad paraguaya el mensaje del combate contra la pobreza. Fue el compromiso de campaña y lo sigue sosteniendo. Una de las instituciones que tal vez sea la más involucrada, la más cercana y la que tenga mayor afinidad, entre comillas, con ese proyecto del Poder Ejecutivo es la Secretaría de Acción Social, ¿no? De hecho, es la que trabaja más de cerca con esa población, justamente con la más vulnerable, con la población en situación de pobreza extrema. Y bien decíamos, hoy queremos conocer los detalles desde que van a ser impulsados por el gobierno, que son impulsados desde el gobierno, desde la Secretaría de Acción Social. Saludamos ya a quien hoy es su titular, ministro de la SAS, el señor Héctor Ramón Cárdenas. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Oscar. Saludo a la audiencia. Bienvenido, ministro. Gracias, muy amable. Bienvenido. Y nos acompaña también Nancy Domínguez. Ella es directora general de Protección Social y está trabajando también con el ministro, me imagino, muy de cerca. Bienvenida, directora. Gracias, muy buenas noches, Mariana. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Un placer estar acá. Con experiencia ya en haber estado en la oficina pública también al frente de la Secretaría de la Niñez y de la Adolescencia. Sí, también en uno de los programas también emblemáticos del gobierno. El programa Abrazo. El programa Abrazo. Qué bueno. Bienvenida. Ministro, nos decía antes de iniciar, 50 millones de dólares es lo que invierte, o al promedio podemos decir, de este año de inversión de la Secretaría de Acción Social en el programa Tecopona. Sí. ¿Ese monto se va a mantener para el próximo año? Sí. O sea, para hablar solo de números primero. Ok, el presupuesto de este año es de 171 mil millones de guaraníes. El presupuesto de Tecopona para el año que viene tenemos una adenda con el Ministerio de Hacienda para que aumente a 100.000 familias, porque el presupuesto presentado en junio solamente alcanzaría para 70.000 familias. Entonces la proyección es crecer, fortalecer el programa y mejorar el programa. El programa heredado, digamos, cuando ustedes lo heredan, ¿a cuántas familias llega? Actualmente 81.800 familias. ¿Y ustedes quieren crecer a? A 100.000. A 100.000. A 100.000. Inicialmente, o sea, de acuerdo a hay unas limitaciones financieras que tenemos inicialmente a nivel de Estado y la posibilidad de crecer inmediata, según conversaciones con el Ministerio de Hacienda, es a 100.000 familias y por eso presentamos una adenda para el presupuesto del año que viene. Hablamos de 100.000 familias que recibirían específicamente solo dinero, y de cuánto dinero hablamos. Ok, las familias en Tecopona reciben transferencias monetarias que van desde 115.000 guaraníes hasta 290.000 guaraníes. El 24% de esas familias reciben el piso básico, que son 115.000, y solo el 1% recibe 290.000 guaraníes. Si hablamos de promedio, un promedio simple son 175.000 guaraníes, lo que reciben las familias. Ustedes se dan cuenta que el monto es muy pequeño. Las necesidades de la familia en situación de extrema pobreza son muy amplias. Generalmente son familias que tienen muchos hijos y esa transferencia es un complemento que contribuye a su seguridad alimentaria. Querría aprovechar este espacio para decir que Tecopona solo no va a reducir la pobreza. Por eso, ministro, justamente queremos comenzar a profundizar, a hurgar bien en lo que estábamos hablando al principio, cuando decíamos que dentro del plan del presidente de la República su prioridad es ir reduciendo la pobreza. Y en muchas ocasiones acá mismo hemos conversado con referentes de diferentes, en diferentes tiempos de los gobiernos pasados, y hemos concluido de que el programa de Tecopona no va a reducir la pobreza, es apenas un paliativo momentáneo para determinada cantidad de familias en estado de, digamos, de extrema necesidad, de una escasez profunda, tremenda, pero tenemos que acordar de que el proyecto del gobierno debe apuntar a otro sistema para erradicar la pobreza. Fantástico, o sea, voy a aprovechar para tratar de profundizar, como decía Oscar. El programa Tecopona es un complemento, que lo primero que hace una familia que está en situación de pobreza extrema es comprar alimentos, porque esa es la carencia mayor que tiene una familia que está en situación de pobreza extrema. Primeros auxilios. Los primeros auxilios.
Pero la importancia del programa Tecoporá no está dado por esa transferencia, por más que contribuye y tiene un efecto directo en el alimento, el mayor efecto está dado por la corresponsabilidad de esas familias. O sea, la corresponsabilidad en salud, en educación, en nutrición, en higiene, en tener una huerta. Y a mí me gustaría hablar, como suelo decir a los técnicos, en función a indicadores concretos que el programa puede conseguir. Y de hecho las evaluaciones que tenemos, algunas inclusive internacionales, nos demuestran el efecto importante que puede tener este programa. O sea, 1, 2 o 3 o 5 años más de educación tiene un efecto directo en el ingreso que va a tener ese niño, ese joven cuando sea adulto. 4 controles prenatales que tenga una mujer tiene efectos directos en la mortalidad infantil. El solo hecho de tener la vacuna, la libreta de vacunas al día, tiene efectos directos en la mortalidad infantil. Entonces, me gustaría hablar en esos términos. Esos son los condicionantes. Esas son las corresponsabilidades. Las responsabilidades, mejor dicho, de la familia. Entonces, o sea, eso es la mayor ganancia de este programa. La transferencia monetaria, y lamentablemente el discurso político mismo está muy reducido a la transferencia, a la plata, inclusive el propio beneficiario o el titular del derecho habla de un sueldo y bueno, se reduce mucho el programa. De hecho, tiene que ser mucho más amplio y la salida efectiva de la pobreza, como decía Oscar, no se va a dar con este programa, pero este programa genera condiciones para que esas familias, junto con otras acciones de otras instituciones del Estado, ya sea agricultura, justicia y trabajo, por capacitaciones, el Ministerio de Industria y Comercio, por convenios con algunas industrias, etcétera, pueda generarse, ¿verdad? El programa tiene que generar condiciones, tiene que permitir acceso a otros servicios de otras instituciones y las familias tienen que ser autosuficientes. Las familias saben y deben de saber que es un programa temporal, de hecho la ley habla de 72 pagos, pero creemos que inclusive con un trabajo más intenso, estos 72 pueden ser menos. No, son 6 años. 3 años. 6 años. 6 años. 6 años. Ahora, ministro, ¿cómo se hace? Porque, es decir, esto es, como usted decía, es un pago momentáneo, lo que se hace es como un colchón, como un auxilio, porque hay gente que está en una situación extremadamente delicada, pero mientras le damos esa transferencia, mientras le damos ese dinero, porque se le da billete sobre billete, digamos, lo que se tiene que hacer es prepararlos para salir adelante, darles herramientas que salgan. ¿Cómo se está trabajando? Porque hasta ahora ninguna familia pudo dar el corte, es decir, ninguna familia dejó de percibir el dinero y salió adelante por sí misma. ¿Cómo están trabajando para que llegue ese momento de la unión y las familias efectivamente puedan dejar de depender de eso? Hay un diseño, de hecho, el ministro José Molina estuvo con ustedes acá, de planificación, o sea, hay un plan de reducción de pobreza, un programa que se llama Sembrando Oportunidades, que tiene 3 ejes grandes, ¿verdad? Un eje de identificación muy precisa de las familias, a quienes llegar, cómo se llaman, dónde están, un eje, y tal vez, no quiero decir el más importante, pero el eje productivo que va a hacer que salgan las familias de su situación, y un eje social donde está el programa Tecoporá con otros programas de salud, de educación, de capacitación, de saneamiento básico, etcétera, ¿verdad? Lo que se tiene que es vincular lo social con lo productivo. O sea, lo que se tiene que generar es capacidades en las familias para que sean autosuficientes. Le quiero preguntar a la directora de Protección Social, Nancy Domínguez, cómo está diseñado el plan, teniendo en cuenta que la diversidad de familias carenciadas en toda la República probablemente requiera una estrategia de acompañamiento aparte de parte de la Dirección de Protección Social. Y a la vuelta del corte, si usted nos indica, ¿cómo está diseñado el trabajo? Porque debe haber un buen equipo que acompañe la tarea del plan del Ministerio de Acción Social. Por eso, sí nos gustaría conocer eso a la vuelta del corte. Muy bien, Oscar. Ya volvemos. Preguntábamos a la licenciada Nancy Domínguez, directora de Protección Social de la Secretaría de Acción Social, ¿cuál es el diseño que tiene elaborado y cómo implementan, teniendo en cuenta el amplio y vasto sector territorial donde tienen que llegar? Y fundamentalmente, si a esta altura ya existen algunas familias que han abandonado el proyecto. Sí, bueno, el programa Tecoporá está en Asunción y
15 departamentos de nuestro país. También en 84 distritos de todo el país. Entonces es una tarea ardua, ¿verdad?, de trabajar familia por familia. Para eso contamos con coordinadores departamentales, coordinadores distritales y también los facilitadores, que son el recurso humano muy importante que tiene que acompañar. Todos ellos forman parte del plantel de funcionarios. Todos ellos forman parte. ¿Tienen son salarios? cerca de, sí, tienen salarios, son cerca de 700. También una persona muy importante en cada distrito son las líderes, madres líderes, que acompañan casi toda la tarea de los facilitadores, y conforman mesas de participación en cada distrito. Entonces, con todo ese, digamos, todo ese conjunto de personas se trabaja con la familia. Sí, hay algunas familias que ya están como egresando del programa. Como decía el ministro, esto tiene mucho que ver de si se le acompañó con él y se juntó con lo productivo, aparte del acompañamiento o del apoyo psicosocial que se da a la familia. Que ya percibieron 76 así mismo, salarios. 72 es lo que pagos, dice la ley, ¿verdad? Lastimosamente sí debemos decir que hay algunas que no salieron de la pobreza. Entonces lo que tenemos que hacer es una revisión, lo estamos haciendo desde luego, una revisión completa del programa, quizás una reingeniería para ver qué cosas, teniendo en cuenta las evaluaciones. Hay evaluaciones internacionales y también acá de nuestro país que nos dan algunas alertas para mejorar el programa. Necesitamos mejorar en la calidad del programa y eso lo estamos revisando. ¿Cuáles, por ejemplo, son los ítems que ustedes tienen como, entre comillas, como fracasos del proyecto? El no asistir regularmente a las instituciones escolares. Ya, esas son las corresponsabilidades, las corresponsabilidades que las familias deben cumplir. En materia de salud, por ejemplo. En materia de salud, con el tema de las vacunaciones y el control de las madres embarazadas. Una debilidad del programa es que no logra que las familias cumplan. Mire, es decir, cobran el dinero, pero efectivamente no estamos logrando que asuman esa responsabilidad. Mire, en muy poco porcentaje eso ocurre. Nosotros en estos días estuvimos con el ministro recorriendo en algunos distritos muy al interior de nuestro país, y los intendentes nos decían que lo que mejor vende el programa es el tema de las corresponsabilidades. Un intendente específicamente que es médico nos decía que todas las familias del programa cumplen con las corresponsabilidades de salud, que eso mejoró muchísimo en el tema de vacunación en esa ciudad, en esas localidades, ¿verdad? Es decir, ahí está cumpliendo el propósito. ¿Y sí, cuál sería un área débil que ustedes dicen, bueno, esto hay que corregir, el programa no está cumpliendo el objetivo que se planteó? Sí, ministro. El tema productivo es la parte débil del programa, ¿verdad? O sea, la vinculación con lo productivo. Pero que de hecho no está luego plasmada. Que de hecho no está como en el diseño. Como, es decir, no es una debilidad, sino es algo que plantean incorporar. No es, exactamente. Se plantea incorporar dentro del esquema mayor de la estrategia de reducción de pobreza. Ahora, a mí me gustaría mencionar, hay algunas experiencias que tenemos con familias tecoponadas que salen de la pobreza. De hecho, hay un programa que se llama Puentes, que se hizo con asistencia del programa de Naciones Unidas, y hace 2 semanas vinieron representantes del gobierno de República Dominicana a ver la experiencia. O sea, fueron a Casa Paz, vieron la experiencia, están muy interesados y están con ganas de firmar un convenio con nosotros para mostrarles la experiencia. Entre paréntesis, a nosotros nos encantaría conocer también esas experiencias, porque son, me imagino, las aleccionadoras. Sí, nos interesa que conozca, o sea, un aliado estratégico es la prensa, es la televisión. Nos interesaría llevarles, mostrarles el tema de la corresponsabilidad en términos de educación, 96% de retención.
o sea, las familias que están dentro del programa. Los niños que están dentro del programa, el 98% tienen su carnet de vacunación y generalmente al día. Los controles de vacunación que hacen las mujeres son mayoritariamente, se van cumpliendo. Lo que necesitamos pasar es de ese piso básico de atención en temas tan básicos, valga la redundancia, pasar a la parte productiva. O sea, necesitamos hacer un fuerte énfasis en la capacitación del adulto que produce, del joven y del adulto, y vincularlo con mercado. ¿Cómo se lleva eso a la práctica? Es decir, la SAS va a aliarse con el MAC, va a solicitar más presupuesto, tienen los técnicos, ¿cómo van a realizar eso? Sí, hay un diseño, o sea, como ya hablaba, la Estrategia Nacional de Reducción de Pobreza, el programa Sembrando Oportunidades. En ese marco se va a dar la vinculación del área social con el área productiva. Ahí están instituciones claves. El Ministerio de Justicia y Trabajo por el tema de las capacitaciones, el Ministerio de Agricultura, porque 3 veces más existen pobres extremos en zonas rurales que en zonas urbanas, y el Ministerio de Industria y Comercio. O sea que trabajar con la agricultura familiar campesina, trabajar con industrias que tienen necesidades de producción en ciertos temas, ya sean en varios temas, y tratar de vincular la producción de esas familias con lo que necesitan esas industrias y por supuesto el mercado, ¿verdad? Esa vinculación es lo que hay que seguir, hay que trazar, hay experiencia internacional y nacional en el tema, queremos profundizar esa experiencia. El gobierno de Horacio Cartes, usted recibió una directiva del gobierno de Horacio Cartes, tiene previsto, hay como un temor de que acabe, y digo que acabe este programa en el buen sentido. Ustedes dicen, bueno, nosotros quisiéramos que de acá a 5 años ya no haya necesidad de dar ese monto económico porque ya todas las familias han salido de la pobreza y tienen sus propios emprendimientos productivos. ¿Hay un plazo así o no? Mira, hablar de plazos es un poco complicado. Este gobierno tiene metas. Lamentablemente en nuestros países que estamos en vías de desarrollo siempre hay una población que está en situación de vulnerabilidad, de pobreza, entonces es necesario programas de asistencia. Ahora, el programa Tecoporán no es un programa asistencialista, el programa Tecoporán es un programa de asistencia que al generar efectos estructurales en los integrantes de la familia deja de ser asistencialista. Conceptualmente ahí sucede un quiebre, porque tener 1, 3, 5 años de educación, eso deja de ser asistencialista, porque las familias nos dicen en terreno, no ole cuama hoy apéranos eso, y eso es un error para toda la vida. O sea, dejó el 2º grado, dejó el 3er grado, pudiendo haber terminado el 9º o el colegio. O sea, tener las vacunas al día, ese hecho muy simple, o sea, tampoco, contribuye y genera un efecto estructural. Pensar diferente, ver un poco diferente la vida, tener comprensiones, porque otro hecho que nos decían en campo, ok, pero alguien le tiene que decir, esa fiebre es de un día, pero te salva toda la vida de tales enfermedades. Ese entendimiento es generar un efecto estructural en la familia y eso genera un quiebre. O sea, lamentablemente al reducirse en la plata, se asocia mucho con un programa asistencialista, pero lo importante, como decía en principio, es el efecto que se da con la corresponsabilidad, y es ese trabajo que debemos intensificar y mejorar. El trabajo del facilitador, como decía la señora Nancy, del trabajador social, es fundamental. No solamente organizar a las familias al día del cobro, sino el trabajo debe ser todo el mes con la familia y trabajar aspectos claves: salud, educación, nutrición, higiene, etc. Están con nosotros el ministro de la Secretaría de Acción Social y la directora de Protección Social. Y los mensajes dicen, ¿a dónde hay que llamar para inscribirse para conseguir la ayuda de Tecoporán? Creo que Tecoporán empeora la pobreza, dice este otro mensaje. ¿De dónde sale el dinero para que Tecoporán esté pagando o meten la mano en la caja fiscal como siempre, perjudicando a los funcionarios públicos? Este es un estado con baja presión tributaria, por ende tiene un pueblo pobre, ignorante y enfermizo. Donde la Asociación de Productores de Hoja de Yerba Mate del Nordeste de Itapúa posee un proyecto que plantea el combate a la pobreza con asistencia técnica y crediticia. Pueden consultar conmigo. Dice, buenas noches, señor ministro. ¿Puede explicar, por favor,
¿Qué diferencia existe con relación a la tercera edad? Buenas noches, tienen que darle trabajo. El intendente dice que funciona y miente. En Caguazú, frente al Banco de Fomento, ya gastan en asadito y gaseosa lo que reciben de Tecoponá. Preguntarle al ministro por qué les pidió teniendo un contrato firmado hasta diciembre. ¿Quién controla a los beneficiarios de Tecoponá? Aquí se les premia a los que no trabajan. El pequeño productor yerbatero no pide limosna, ni regalitos, ni asistencia técnica y créditos oportunos y baratos para producir. Así solucionaremos nuestros problemas. O es mentira todo eso que salen de que van a solucionar el problema de los pobres y muchos mensajes más. Ministro, tenemos que convenir de que en un breve tiempo se va a evaluar el proyecto y el plan del gobierno de Horacio Cartes, en donde ustedes están involucrados. Sí. Probablemente se esté ya desarrollando un escrutinio de todas las áreas y fundamentalmente de la principal o del principal eje del gobierno del presidente, cuál es el reducir la pobreza. Este programa de Tecoponá, si no logra en determinado tiempo, es una presunción que tenemos, sí, va a significar una primera piedra o un primer tropiezo del gobierno de Horacio Cartes. ¿Ustedes van a seguir el proyecto como está, así como recibieron, como heredaron de los anteriores gobiernos, o tienen algo que puede cambiar y que puede ser más atractivo y que pueda traer un poco más de chances o posibilidades de que eso cambie? Porque así como están las cosas, usted me dice que 72 salarios o 72 pagos ya recibieron algunas familias, y nos gustaría conocer alguna vez en qué ha mejorado esa familia, si han salido del nivel de pobreza extrema, como dice usted, o simplemente consumieron todos en asaditos y cervezas esos ingresos. Ok. Voy a tomar elementos de tu pregunta e inclusive también de algunos comentarios que surgieron en el correo, ¿verdad? Uno, el programa Tecoponá solo no va a solucionar el tema de pobreza. Como ya hablábamos del monto, la transferencia es tan pequeña que la brecha entre lo que tiene la gente y lo que se necesita para salir de la línea de la pobreza es mucho mayor. Entonces, forzosamente la familia tiene que producir. Para que la familia produzca, tiene que tener capacidades, aunque sean mínimas, para trabajar. Tampoco es muy fácil decirlo, que trabajen nomás. O sea, una experiencia que también tuve en campo, cuando le preguntaba a unos ganaderos por qué no le contrataban a unos pobres que estaban ahí cerca de su estancia, decían que tampoco sabía hacer ni alambrados. O sea, ese hecho de hacer alambrado, de hacer la trinca y tal, necesita un conocimiento específico. Y así en otros temas tan variados. O sea, es fácil decir que trabajen nomás, pero para que trabajen se necesita ciertas capacidades, aunque sean muy básicas. Entonces, el programa Tecoponá cubre una parte de la brecha del ingreso, la mayor parte tiene que venir de la parte del empleo, del trabajo, aunque sea, si no es de dependencia, aunque sea un trabajo de cuenta propia, y para eso tienen que tener capacidades, y para eso es necesario que confluyan varias acciones. Por un lado, el programa Tecoponá lo que puede hacer y lo que hace es promover a que estas familias tengan acceso a otros servicios que generen esas capacidades en ellos, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en el marco de la estrategia más amplia es vincular esa producción con el mercado. Es muy fácil producir y tenemos muchas experiencias de que se asocian y producen, pero está el producto y no se vende. Quiero darle pie a Mariana en una pregunta, dos temas que quedaron antes de volver a esta pausa, pero para darle pie a una de ellas. Ministro, ¿por qué hubo 10 despidos en Alto Paraná, siendo que sus contratos vencen recién en diciembre? Es una pregunta y que creo que esta pone pie a lo que viene después, Mariana. Sí, que en realidad teníamos planeado ya o previsto hablar con el ministro acerca de esta desvinculación de más de 500 personas. Sí. El reclamo que llega aquí son 10 del Alto Paraná, pero son más de 500 en principio. 518. El proceso de desvinculación se da en el marco de una resolución de función pública. Aclaremos que quienes se desvincularán del programa son los empleados, no los que están... Los funcionarios de la SAS, empleados de la SAS. Funcionarios de la SAS, facilitadores comunitarios que están trabajando directamente con las familias.
O sea, se da en el marco, un marco legal que es la resolución de la función pública y también se consideraron otros criterios. De idoneidad tenemos muchas denuncias y necesitamos estamos haciendo una revisión y vamos a abrir un concurso público. De hecho, el jueves a las 8:45 horas, me confirmaron al final de la tarde, se va a firmar en el Palacio, con presencia del Presidente de la República, un convenio con función pública para empezar el proceso de profesionalización de recursos humanos, funcionarios públicos de la SAS en general. Este jueves. Porque no es porque estén trabajando con familias que estén en situación de pobreza, tiene que ser así nomás. O sea, son los funcionarios que tienen que estar casi los mejor capacitados. ¿Cómo se decidió la depuración? Porque este tiene tantos meses de contrato y ahí la tijera, o ustedes evaluaron el perfil, ¿cómo hicieron? Mira, el tema del año fue un criterio grande y en los 2 años para abajo fue un primer gran corte. Gente que tiene menos de 2 años. Menos de 2 años. Se respetaron gente que entraron por concurso público de oposición, gente con más antigüedad, madres embarazadas. O sea, hay una serie de 4 o 5 criterios que se consideraron y bueno, se procedió a 518 desvinculaciones. ¿Y ustedes ellos pueden participar otra vez, es un concurso abierto, o sea, ellos es pueden decir, volver la a SAS presentarse. necesita otra vez 518 personas que lo suplan. Sí. O si no... ¿Y por qué se les desvincula? ¿Por el tema del contrato? Porque necesitamos mejorar la calidad. Bueno, entonces quiere decir que ustedes encontraron personas que fueron contratadas que no reunían los requisitos. Así mismo. Contratadas por el último gobierno o el anterior, Lugo o Federico Franco. ¿Y algún problema específico en su dirección, Nancy? ¿Algún inconveniente en particular en protección social? Este tema de la desvinculación yo considero como un gran paso como para empezar a agregar, complementar el programa con lo que falta para mejorar la calidad. Ahora, un punto muy importante que yo quiero resaltar es que estamos trabajando con las gobernaciones. Todas las notificaciones a los funcionarios se realizaron en las gobernaciones, en articulación y coordinación con las gobernaciones. De hecho, logramos entregar ayer el 80% en un solo día de las notificaciones y el resto están en las gobernaciones donde podrán retirar, porque hay algunos lugares muy alejados donde ayer vino una copiosa lluvia y entonces no pudieron llegar. Y también la gente lo tomó muy bien, muy pocos problemas en relación al volumen de gente, porque en la misma notificación lo invitamos para concursar y va a ser así, va a ser un concurso público abierto donde van a poder participar. Y desde el perfil de los coordinadores departamentales, distritales y los facilitadores, hemos puesto algunos requisitos, ¿verdad?, básicos que lograrán ya de hecho mejorar la calidad del programa. Lo que seguramente estarán esperando muchos ministros de los beneficiarios es cuando se regularizan los pagos. Fantástico. Finalmente, breve, por favor. La buena noticia es que los pagos se reiniciaron, se reinició el 9 de septiembre de este año y tenemos el compromiso del Ministerio de Hacienda de cumplir con todos los pagos hasta fin de año. O sea, eso está asegurado. Regularizar todo fin de año. Regularizar, o sea, no cortar ningún pago más, cumplir con todos los pagos. O sea, existen limitaciones financieras que los 6 meses atrasados, 5 meses atrasados no se van a poder cumplir ahora. Las familias no pierden el derecho, siguen dentro del programa y van a cumplirse se va a cumplir la ley de los 72 pagos. Cuando exista la disponibilidad. Cuando exista disponibilidad. Ahora, como les decía, como me gustaría no hablar tanto de pagos, como me gustaría hablar de los efectos del programa y ya les pediría que me inviten otra vez. Pero 100.000 familias están esperando el pago. Van a esperar el año que viene. Ahora más de 80.000 familias están esperando el pago. Bueno, y nosotros vamos a agendarlo definitivamente para un próximo encuentro y también en ese encuentro tenemos que, ojalá tengamos ya, porque ahora nos decían la pausa, vamos a iniciar, ojalá ya tengamos resultados de la depuración de ese padrón donde nosotros ya por denuncias anteriores sabemos que cobraban los correligionarios, los amigos, mucha gente, funcionarios públicos, muchos de ellos muertos, bueno, también. Entonces, ojalá esa plata en realidad sí digamos,
erogada desde las arcas públicas, así es que también es una tarea importante que tiene el ministro. Gracias por acompañarnos en esta noche. Por su presencia y gracias seguiremos por la invitación. conversando. Espero que me inviten otra Le vez. vamos a invitar, ministro. Por muchas gracias. Muchas Éxitos gracias. en sus funciones. Igualmente, gracias. Gracias, ministro.